La primavera de 1949 trajo consigo un inquietante misterio a las zonas suburbanas que rodean Milwaukee, Wisconsin. Las fuerzas del orden locales comenzaron a documentar una serie de desapariciones que desafiaban los criterios convencionales de clasificación criminal. El primer caso surgió a finales de febrero, cuando Harold Fulton, gerente de una tienda departamental de 42 años, no regresó a casa tras asistir a un evento benéfico comunitario. 3 semanas después, Raymond Weston, empleado postal de 29 años, desapareció de forma similar tras una recaudación de fondos local. Para abril, 3 personas más habían desaparecido sin una conexión aparente. El detective Walter Landry, del departamento del sheriff del condado de Milwaukee, inicialmente trató estos casos como incidentes separados. Las víctimas no compartían ninguna característica aparente en su vida personal o profesional. Su edad oscilaba entre los 24 y los 57 años, provenían de diferentes estratos socioeconómicos y carecían de conexiones sociales. La investigación avanzó lentamente, con detectives trabajando de forma independiente en lo que creían que eran casos sin relación. El descubrimiento se produjo cuando el sargento Howard Fleming detectó un patrón sutil al revisar las declaraciones de los testigos. Cada persona desaparecida había asistido a un evento público centrado en la concienciación sobre la discapacidad o la inclusión comunitaria en las 2 semanas previas a su desaparición. Una investigación posterior reveló una presencia constante en estos eventos. Briol o Adelia Watmore, hermanos conocidos en la comunidad por su labor de defensa de las diferencias faciales. Brion, de 20 años, y Adelia, de 25, se habían convertido en pequeñas celebridades locales gracias a sus inspiradores discursos sobre la vida con el síndrome de Treacher-Collins, un trastorno genético poco común caracterizado por estructuras faciales subdesarrolladas. Sus presentaciones solían centrarse en la aceptación y la comprensión, generando compasión y admiración en el público. Su condición los había convertido en figuras reconocidas en la comunidad, pero esta visibilidad nunca se había traducido en sospecha. Cuando Fleming presentó sus hallazgos al equipo de investigación, se encontró con una resistencia considerable. Los Wetmore eran considerados figuras inspiradoras que habían superado adversidades considerables. Su familia mantenía una posición respetable en la comunidad. Su padre trabajaba como contador y su madre como costurera. Los hermanos habían alcanzado el éxito académico a pesar de las frecuentes ausencias por tratamientos médicos. Sin embargo, Fleming insistió en seguir esta pista, comenzando con una discreta vigilancia de la residencia de los Wetmore en Lakeview Drive. Durante 3 semanas, los agentes monitorearon los movimientos de los hermanos, documentando sus rutinas e interacciones. Las observaciones revelaron un patrón inesperado. Los Wetmore mantenían un contacto social mínimo a pesar de sus apariciones públicas. Rara vez recibían visitas en casa y realizaban la mayoría de sus actividades juntos o completamente solos. La investigación cobró urgencia cuando otro residente local, Thomas Becker, fue reportado como desaparecido el 4 de mayo. Becker, de 38 años y dueño de una ferretería, había sido visto por última vez hablando con Adelia Watmore después de un foro comunitario sobre el acceso a la atención médica. Esta última desaparición impulsó a las autoridades a acelerar el proceso. Las pruebas circunstanciales, si bien no definitivas, justificaron un escrutinio más minucioso de los hermanos, quienes habían eludido hábilmente las sospechas tras una fachada de vulnerabilidad. El 7 de mayo, los detectives obtuvieron una orden judicial para registrar la propiedad de Wetmore, incluyendo un garaje independiente y un pequeño taller donde, según se informa, Briol realizaba proyectos de carpintería. Lo que descubrieron transformaría una desconcertante serie de desapariciones en una de las investigaciones criminales más inquietantes de Wisconsin de la década. Comprender a los hermanos Wetmore requirió examinar su trayectoria de desarrollo desde la infancia. Nacidas de Martin y Florence Watmore en 1924 y 1929, respectivamente, Adelia y Briol se integraron en un mundo particularmente implacable con las diferencias físicas. Su síndrome de Treacher-Collins se manifestó en pronunciadas anomalías faciales, como pómulos subdesarrollados, ojos oblicuos y orejas deformadas. Ambos niños requirieron múltiples cirugías a lo largo de su infancia, lo que creó un patrón de hospitalizaciones seguidas de largos periodos de recuperación y aislamiento. Los registros escolares obtenidos durante la investigación revelaron una historia compleja. La maestra de primaria, Martha Whitaker, describió a Adelia como excepcionalmente brillante,
pero retraída, y señaló que observa a otros niños con una intensidad inusual, pero rara vez participa. Observaciones similares aparecieron en los registros de Brion, y su maestra de tercer grado comentó que demuestra una notable capacidad para resolver problemas, pero muestra un distanciamiento preocupante cuando otros niños están angustiados. El rendimiento académico de los hermanos se situó constantemente en los percentiles superiores, sobre todo en matemáticas y ciencias. Sin embargo, su desarrollo social siguió una trayectoria marcadamente distinta. La administración escolar documentó 17 incidentes relacionados con los Wetmore entre 1935 y 1943. Estos abarcaron desde infracciones menores hasta incidentes más graves que, en retrospectiva, deberían haber suscitado mayor preocupación. En 1936, una compañera de clase de Adelia sufrió una fractura de muñeca tras caerse presuntamente de un juego de juegos. La estudiante herida, Dorothy Milligan, inicialmente alegó que Adelia la había empujado, pero luego se retractó. Las autoridades escolares aceptaron esta retractación, atribuyendo la acusación original a la animosidad infantil hacia la apariencia de Adelia. De igual manera, en 1938, la profesora de ciencias de Briol informó que su bolso con el salario de 2 semanas desapareció de un cajón cerrado con llave. Aunque el bolso fue encontrado posteriormente en la sala de calderas de la escuela sin el dinero, ninguna prueba concluyente apuntó a Briol. A pesar de que fue visto cerca de la sala de profesores durante el supuesto momento del robo. El incidente más significativo ocurrió en 1941, cuando un almacén en la propiedad escolar se incendió durante la hora del almuerzo. Un jardinero informó haber visto a Briol cerca de la estructura poco antes del incendio, pero la investigación posterior determinó que la causa fue un cableado eléctrico defectuoso. Los administradores escolares, preocupados por la acusación falsa de un niño con discapacidad, cerraron el caso sin más investigación. Florence Wetmore, su madre, llevaba registros meticulosos de sus citas médicas y tratamientos. Estos registros, encontrados posteriormente durante la investigación, revelaron otra dimensión de la experiencia de los hermanos. Las notas al margen de su calendario personal documentaban problemas de comportamiento. No volvió a mostrar reacción al dolor. 1937 y me lo pillé con el gato del vecino. Le hablé sobre el trato adecuado a los animales. 1939. Estas anotaciones cesaron después de 1940, lo que sugiere la resolución de estos comportamientos o, más probablemente, la decisión de dejar de documentarlos. El médico de cabecera de los Wetmore, el Dr. Harold Warner, testificaría posteriormente que había observado un apagamiento emocional inusual en ambos niños, pero lo atribuyó a su dolor crónico y al ostracismo social. Había recomendado una evaluación psicológica en 2 ocasiones, pero los padres se negaron, alegando limitaciones económicas y la preocupación de una mayor estigmatización de sus hijos. Los expedientes académicos de la preparatoria mostraban que ambos hermanos se retiraban aún más de las actividades sociales. Participaban mínimamente en los proyectos grupales obligatorios y evitaban por completo las actividades extracurriculares. Su alto rendimiento académico les permitió graduarse anticipadamente, Adelia en 1942 y Briol en 1947. Ninguno de los dos cursó estudios superiores de inmediato. En su lugar, colaboraron en el despacho de contabilidad de su padre y comenzaron a dar charlas públicas sobre cómo vivir con diferencias faciales. Para 1948, se habían forjado una pequeña pero creciente reputación como defensores de la aceptación de las personas con discapacidad. Los periódicos locales publicaban ocasionalmente sus charlas, describiéndolas como valientes e inspiradoras. Esta imagen pública enmascaraba eficazmente lo que los investigadores determinarían posteriormente como una forma deliberada de acceder a las víctimas potenciales. La verdadera naturaleza de las actividades de los Wetmore comenzó a revelarse tras el registro de su propiedad del 7 de mayo. En el taller situado detrás de su modesta casa, los investigadores descubrieron un armario cerrado con llave que contenía diarios escritos en un código rudimentario que alternaban números con grafías fonéticas. Tras 3 días de análisis, los detectives determinaron que estos cuadernos documentaban un enfoque sistemático de lo que los hermanos denominaban mudanzas. Los diarios revelaron que las desapariciones no eran simples asesinatos, sino parte de una elaborada competencia entre Briol y Adelia.
Habían establecido un sistema de puntuación basado en la complejidad de la sustracción, la posición social de la víctima y el tiempo transcurrido entre el acto y la denuncia de la desaparición. Se otorgaban puntos adicionales por pruebas engañosas que pudieran desviar las sospechas. El concurso había comenzado formalmente el 18 de febrero de 1949. Aunque las inscripciones sugerían sesiones de práctica previas con personas de paso y personas que transitaban por Milwaukee y que tendrían menos probabilidades de generar investigaciones significativas de personas desaparecidas. La primera víctima documentada en el concurso fue, de hecho, Harriet Fulton, seleccionada por haber hecho lo que Adelia percibió como un comentario condescendiente sobre la impresionante funcionalidad de los hermanos a pesar de sus dificultades en una subasta benéfica. Los diarios contenían evaluaciones metódicas de posibles víctimas, generalmente personas con las que se topaban en sus charlas. Priorizaban a quienes demostraban lo que denominaban falsa compasión, personas que ofrecían apoyo público, pero mostraban sutiles signos de incomodidad o repulsión durante las interacciones personales. Cada entrada incluía periodos de observación, rutinas programadas de las víctimas y evaluaciones de los factores de riesgo. Más inquietantes fueron las críticas detalladas que se hicieron mutuamente sobre sus respectivas actuaciones. Adelia criticó a Brion por elementos teatrales innecesarios en su tercera destitución, mientras que Brion señaló que el trato de Adelia con su segunda víctima demostró una excesiva cautela que comprometió la eficiencia. Estas evaluaciones sugirieron un distanciamiento inquietante y una perspectiva que consideraba sus acciones principalmente desde una perspectiva de ejecución técnica en lugar de consecuencias morales. La búsqueda también reveló un mapa dibujado a mano del condado de Milwaukee con ubicaciones marcadas. Inicialmente se presumió que indicaban lugares de desecho, pero investigaciones posteriores revelaron que estas marcas representaban en realidad puntos de observación, lugares desde los cuales los hermanos vigilaban a sus víctimas antes de acercarse a ellas. Esta vigilancia metódica a veces duraba semanas, durante las cuales documentaban rutinas, vulnerabilidades de seguridad y oportunidades de interceptación. El 10 de mayo, la investigación dio un giro crucial cuando Edmund Grayson, un bibliotecario de 31 años que llevaba 3 días reportado como desaparecido, fue encontrado semiconsciente en Riverside Park. A pesar de la importante pérdida de sangre causada por un traumatismo craneal, Grayson había sobrevivido a lo que parecía ser un intento de asesinato. Una vez estabilizado, ofreció un primer testimonio presencial sobre los métodos de los Wetmore. Grayson había asistido a un foro educativo comunitario donde Brown Wetmore presentó una presentación sobre adaptaciones laborales para personas con discapacidad. Después del evento, Brion se acercó a él para hablar sobre recursos de la biblioteca relacionados con afecciones médicas. Esta conversación resultó en una invitación a ver unos textos médicos raros que supuestamente estaban en posesión de los Wetmore. Al llegar a su casa, Grayson recordó que Adelia le ofreció té mientras Brion recogía los libros de otra habitación. Lo último que recuerdo con claridad, declaró Grayson en su informe policial, fue a Adelia comentando sobre mi insignia de servicio militar y preguntándome sobre mi despliegue. Al tomar mi té, sentí un dolor agudo en la base del cráneo. Me giré instintivamente, y fue entonces cuando vi a Brion sosteniendo lo que parecía un bastón modificado con un accesorio metálico en el extremo. La supervivencia de Grayson se atribuyó a la petaca que llevaba en el bolsillo trasero, un hábito de su servicio militar. La petaca había desviado parcialmente un segundo golpe dirigido a su espalda baja. Perdió el conocimiento poco después, pero al parecer logró escapar de la propiedad durante un breve lapsus de atención de los hermanos. No recordaba cómo llegó al parque donde un corredor matutino lo encontró. Con el testimonio de Grayson y la evidencia de los diarios, las autoridades tuvieron motivos suficientes para detener a los Wetmore. El 12 de mayo, fueron detenidos sin incidentes. Durante el arresto, Adelia, según se informa, solo preguntó si se habían contabilizado las puntuaciones finales, mientras que Brion permaneció en silencio, sin alterar su expresión mientras los agentes les leían sus derechos. La investigación posterior reveló la extensa metodología detrás de los crímenes de los Wetmore. Su taller contenía una serie de artículos cotidianos modificados y transformados en armas. Entre ellos se encontraban un bastón reforzado con plomo en el mango y con una tapa de acero extraíble, herramientas de jardinería con bordes afilados y artículos domésticos aparentemente comunes.
lastrados o alterados para causar el máximo daño con mínima evidencia de su verdadero propósito. Lo más significativo fue su conocimiento químico. El análisis de laboratorio de los residuos encontrados en varias tazas y vasos reveló rastros de escopolamina y otros sedantes. Las autoridades determinaron que estas sustancias se utilizaban para inducir la sumisión de las víctimas antes de la agresión física. Los hermanos habían obtenido estas sustancias mediante la manipulación de sus propias recetas médicas durante varios años, acumulando gradualmente cantidades suficientes para sus fines. La disposición de los cadáveres resultó ser el aspecto más calculado de su metodología. En lugar de establecer un único lugar de entierro que pudiera eventualmente llamar la atención, los Wetmore utilizaron múltiples sitios en 3 condados. Seleccionaron zonas remotas según la composición del suelo, la proximidad a los mantos freáticos y la improbabilidad de desarrollo. Cada sitio albergaba solo una víctima, minimizando el riesgo de que el descubrimiento de una condujera a otras. Los equipos forenses localizaron 4 lugares de enterramiento basándose en referencias crípticas en los diarios. Los restos de Harriet Fulton, Bremen Waston y otras 3 víctimas se recuperaron entre el 15 de mayo y el 7 de junio. La evidencia sugería al menos 3 víctimas más de su periodo de práctica, aunque estos restos nunca fueron localizados. Quizás lo más inquietante fue el descubrimiento de lo que parecían ser trofeos, pequeños y discretos objetos personales sustraídos a cada víctima. No se trataba de posesiones valiosas que pudieran ser empeñadas o usadas, sino de efectos profundamente personales, una tarjeta de recetas escrita a mano, un dibujo infantil y un pañuelo con iniciales bordadas. Estos objetos estaban catalogados y guardados en una caja de madera debajo de la cama de Adelia, cada uno envuelto en papel de seda y etiquetado con una fecha. La evaluación psicológica de los hermanos, realizada por el Dr. Lawrence Marrott durante su prisión preventiva, brindó información sobre sus motivaciones. El informe del Dr. Merritt los describió como un caso profundo de psicopatología compartida con elementos tanto de cálculo depredador como de fantasía retributiva. A diferencia de muchos asesinos que actúan impulsados por la ira o la compulsión sexual, los Wetmore parecían estar motivados por una fría curiosidad intelectual combinada con el deseo de ejercer poder sobre aquellos a quienes percibían como portadores de un desprecio disimulado. Ambos sujetos muestran una marcada ausencia de empatía, escribió el Dr. Merritt, pero conservan una profunda conciencia de las normas sociales que manipulan conscientemente. Perciben su condición no como una discapacidad, sino como una adaptación evolutiva que les permite observar a la humanidad desde lo que consideran una distancia objetiva. El informe también señaló que ninguno de los hermanos expresó remordimiento durante las sesiones de evaluación. Al ser preguntada directamente sobre sus víctimas, Adelia respondió que simplemente habían acelerado un proceso inevitable, mientras que Briol sugirió que sus acciones eran correcciones necesarias a un falso contrato social. El Dr. Merritt concluyó que ambos hermanos eran plenamente conscientes de las implicaciones morales y legales de sus actos, pero actuaban bajo un marco personal que rechazaba la ética convencional. Su inteligencia, sumada a su distintiva apariencia, que irónicamente había generado respuestas protectoras en lugar de desconfianza, había creado las condiciones perfectas para que su comportamiento depredador se desarrollara y persistiera sin ser detectado. Lo más significativo para comprender su patología fue una entrada del diario personal de Adelia, fechada en 1947. La gente ve nuestros rostros y cree conocer nuestro sufrimiento. Esta presunción es su primer error. Sus expresiones de preocupación enmascaran repulsión. Su amabilidad es una actuación. Hemos aprendido a actuar a cambio. La diferencia es que reconocemos la actuación por lo que es. El juicio de Briol y Adelia Wetmore comenzó el 7 de julio de 1949 en el Tribunal del Condado de Milwaukee. El fiscal de distrito, Robert Hargrove, presentó el caso ante el juez William Blackwood y el proceso atrajo una atención pública sin precedentes. La prensa local describió la sala como llena a rebosar cada día, con espectadores que luchaban por conciliar la imagen pública de los hermanos con las pruebas presentadas. El abogado defensor George Townsend basó su caso en la disminución de su capacidad, argumentando que la condición física de los hermanos y el ostracismo social que padecieron durante toda su vida les habían causado un daño psicológico que les impidió razonar moralmente. Presentó testimonios de médicos de infancia que documentaban las extensas intervenciones médicas que habían sufrido y el consiguiente aislamiento durante sus periodos de formación.
La fiscalía replicó con pruebas de premeditación y conciencia. Los diarios codificados proporcionaron pruebas contundentes no solo de sus acciones, sino también de su clara comprensión de las normas sociales y los límites legales, conocimientos que eludieron deliberadamente. El testimonio de Edmund Grayson resultó particularmente convincente, ya que describió la forma calculada en que se habían ganado su confianza antes de intentar quitarle la vida. A lo largo del juicio, la conducta de los hermanos se mantuvo acorde con las observaciones previas. Mostraron una reacción mínima al testimonio, incluso cuando se presentaron fotografías de la escena del crimen. Su postura se mantuvo formal y sus expresiones neutrales. Esta afección, inicialmente interpretada por algunos observadores como un zoco a los efectos de la medicación, reforzó cada vez más la caracterización de la Fiscalía de su desapego fundamental a la empatía humana normal. El 23 de agosto, tras 9 horas de deliberación, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad para ambos acusados en todos los cargos. La jueza Blackcourt programó la lectura de sentencia para el 1 de septiembre, lo que dio tiempo para las evaluaciones psiquiátricas finales y las declaraciones de impacto de las víctimas. Durante este intervalo, varios familiares de las víctimas se dirigieron al tribunal. Margaret Beston, viuda de Raymond, habló de la cruel ironía de que quienes hablaban públicamente de compasión pudieran actuar con tanta malicia calculada. Thomas Fulton describió cómo su madre, Harriet, había defendido a los Wetmore cuando otros miembros de su círculo social expresaron su incomodidad con ellos. En la audiencia de sentencia, el juez Blackcourt ofreció a los acusados la oportunidad de dirigirse al tribunal. Adelia declinó la oferta, manteniendo el silencio que había mantenido durante la mayor parte del proceso. Sin embargo, Briol se levantó para hablar. Las transcripciones del tribunal recogen su declaración completa. Este tribunal ha documentado nuestros métodos con admirable minuciosidad. Han catalogado nuestras acciones y analizado nuestros escritos. Han elaborado una narrativa coherente que satisface su necesidad de cierre. Lo que no han comprendido es que nunca fuimos la anomalía. Simplemente reflejamos lo que observamos. La capacidad de cálculo, de sopesar el valor humano, de determinar quién merece la existencia, no son aberraciones que introdujimos en su comunidad. Simplemente fuimos más honestos en el proceso. Éramos el espejo. Simplemente no quisieron mirarse en él. El juez Blackcourt condenó a ambos hermanos a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que se cumplirían en centros de máxima seguridad separados. Adelia fue trasladada a la institución correccional de Takeda, mientras que Brion fue recluido en la prisión estatal de Baupun. El caso Wetmore impulsó una importante reconsideración del funcionamiento de los sistemas de apoyo comunitario para familias con niños con discapacidad. Posteriormente, el condado de Milwaukee estableció nuevos protocolos para integrar el apoyo psicológico en los planes de tratamiento médico para niños con diferencias visibles. Las instituciones educativas implementaron enfoques más matizados para los incidentes de comportamiento que involucraban a niños con discapacidad, reconociendo que la compasión sin rendición de cuentas a veces podía propiciar patrones de comportamiento preocupantes. El exhaustivo perfil psicológico de los hermanos realizado por el Dr. Merritt se convirtió en lectura obligatoria en varios programas universitarios de criminología. Su análisis enfatizó la peligrosa confluencia de inteligencia, percepción social y falta de empatía que había permitido a los Wetmore manipular la buena voluntad de la comunidad como camuflaje para su comportamiento depredador. Adelia Wetmore falleció en prisión en 1972 por complicaciones de neumonía, sin haber concedido ni una sola entrevista ni expresado arrepentimiento. Briol sobrevivió hasta 1988, manteniendo una comunicación mínima con el personal penitenciario y rechazando todas las solicitudes de entrevista de investigadores y periodistas. Su última comunicación, una carta al administrador de la prisión escrita el día antes de su muerte por insuficiencia cardíaca, contenía solo una frase: el experimento concluye sin hallazgos significativos. El caso sigue siendo relevante en los estudios criminológicos por varias razones: la metodología inusual de los hermanos, su explotación de la simpatía social como camuflaje y su enfoque sistemático para la selección de víctimas y la ocultación de pruebas. Más fundamentalmente, sirve como recordatorio de que el juicio moral no puede predecirse con fiabilidad en función de las circunstancias, la apariencia o la adversidad superada. Como señaló el detective Landry, quien dirigió la investigación original,
En su discurso de jubilación ante la Academia de Policía de Milwaukee en 1965, el caso Betmore nos enseñó que, a veces, los depredadores más peligrosos son aquellos a quienes nos han condicionado a no temer. Nuestra compasión, si bien es necesaria para el funcionamiento de una sociedad, nunca debe invalidar nuestra responsabilidad de evaluar objetivamente el comportamiento, independientemente de quién lo muestre.